No saber qué ha sucedido antes de nosotros es como ser insensatamente niños. Marco Tulio Cicero. La historia a veces es algo que nos cuentan en la escuela y hasta allí llegó nuestro conocimiento sobre ella. En otras ocasiones, la historia suele ser un curso que llevamos durante un semestre en la universidad o durante toda la carrera, o simplemente puede ser algo que encontramos por casualidad en un post de Facebook o un video de YouTube y nos lleva a crear una imagen de ella, sobre todo si la historia es referente a algún país o sobre el nuestro. Sin embargo, el problema es cuando esa historia está a medias o simplemente está mal contada. Mi nombre es RepLepGT y hoy vamos a repasar un poco sobre un tema que genera bastante polémica entre ciudadanos de dos países cercanos, pero que al mismo tiempo son bastante distantes. Hoy repasaremos un poco la historia de Guatemala y su relación con México, enfocándome especialmente en la historia de Guatemala. Vamos a aclarar los puntos que yo considero que generan más polémica, y ya que a través de los años me he dado cuenta de esto, y se debe bastante gracias a la desinformación. Cabe aclarar que este video es puramente informativo y no pretendo crear dos bandos y distanciar a los ciudadanos. Pretendo dar a conocer una verdad objetiva, plasmada en diferentes documentos que datan desde la época colonial hasta la independencia de Centroamérica y México en 1821 y posteriormente en Centroamérica en 1823. Si gustan más información, la encontrarán fácilmente en internet. Puede ser que también la pueden encontrar en diferentes bibliotecas virtuales ante la situación que tenemos hoy en día. Y yo personalmente encontré la información en la Biblioteca Central Virtual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bien, dicho lo anterior, vamos a plantearnos una pregunta que muchos han querido ver o hacer ver como una realidad. Y esta es: ¿realmente Guatemala tiene una historia unida a México como tal? Para responder esta incógnita que muchos han tratado como realidad, es necesario viajar como primer punto hasta aproximadamente unos 500 años en el pasado, más exactamente hace 497 años, remontándonos a 1524. La historia de Guatemala en 1524 es que simplemente Guatemala no existía como tal y México tampoco. En Guatemala, en el actual territorio de Guatemala, existía un territorio dividido en varias naciones de origen maya, tales como la nación Quiché, Cachiquel, Tzutujil, Mam, Kikchi, entre muchas otras. En ese mismo año, un grupo de españoles acompañados por varios guerreros del centro de México que hablaban el idioma náhuatl se adentraron en lo que hoy es Guatemala. Entraron por la actual frontera entre el estado mexicano de Chiapas y el departamento guatemalteco de San Marcos, atravesando territorios de los departamentos actuales de Guatemala como lo son San Marcos, Retalhuleu y Quetzaltenango, librando feroces batallas contra los llamados quichés, quienes eran los señores de los departamentos antes mencionados. Ahora me dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Pues venimos a este punto de la historia para aclarar una cosa que es muy comentada y que ha generado mucha polémica, y es que, según muchas personas, Guatemala está relacionada con México desde el inicio de los tiempos gracias a su nombre náhuatl. Hay incluso quienes llegan a decir que Guatemala pertenecía a México desde ese entonces por el simple hecho de tener un nombre en náhuatl. Sin embargo, aunque tienen razón hasta cierto punto, pues tampoco quiere decir que la historia de Guatemala o Guatemala como tal pertenezca o haya pertenecido a México, nada más por ese aspecto. Como dije antes, los españoles venían acompañados de guerreros del centro de México. Eran guerreros que provenían de Tlaxcala y Cholula. Uno actualmente es un estado como tal y otro, Cholula, es parte del estado de Puebla. Cuando ellos tocaron territorio guatemalteco, los españoles les preguntaron a sus aliados mexicanos cuál era el nombre de este sitio, a lo que los tlaxcaltecas respondieron Cuactemayán, que en náhuatl significa tierra de muchos árboles. Sin embargo, no es coincidencia que el territorio en que los españoles estaban al momento de preguntar fuera el actual territorio de los quichés, y toda su nación era conocida por el mismo nombre, dentro de las actuales fronteras de Guatemala y fuera de ellas también. Quiché es un término en el mismo idioma, con el mismo nombre, valga la redundancia, que significa tierra de muchos árboles.
y esto se debe a que los tlaxcaltecas mantenían un comercio y relaciones con los señores de estas tierras desde ya bastantes años a través del Imperio Mexica, también conocido como el Imperio Azteca. Así que, en este primer punto, la respuesta es un no. Quiero dejar en claro que aunque el nombre de Guatemala está claramente inspirado en el nombre de origen náhuatl, esto no significa que Guatemala perteneciera desde ese momento a México, ya que, como dije anteriormente, el nombre original y el significado original del nombre de Guatemala permanece siempre con un origen maya. En este caso, el nombre sería de origen quiché. El segundo tema que me gustaría tocar es sobre la historia colonial de Guatemala, y si es cierto que Guatemala desde entonces ya pertenecía políticamente a México. Para resolver este tema tan polémico hay que viajar de 1527 hasta 1542. Resulta que la historia de Guatemala durante estos años cambia bastante. En 1524, don Pedro de Alvarado funda la primera capital de Guatemala en el actual municipio de Tecpan, en el departamento de Chimaltenango. Sin embargo, en 1527 recibe el título de gobernador y capitán general por parte del rey Carlos I de España, y durante estas fechas decidieron trasladar la capital a lo que se conocía como el Valle de Almolonga, en las faldas del volcán de Agua, en el actual departamento de Zacatepeques. En ese lugar fundan la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y Pedro de Alvarado empieza a residir en dicha ciudad, y hasta 1533 que su esposa, doña Beatriz de la Cueva, llega a vivir con él a dicha ciudad. Sin embargo, en 1539 recibe una nueva oferta por parte del virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza y Pacheco, para sofocar la rebelión de los indios caxcanes y chichimecas que habían estallado en Nueva Galicia, lo que hoy se conoce como Jalisco, México, y muere en dicha rebelión en el año 1541, dejando en el cargo de gobernadora de Guatemala a doña Beatriz de la Cueva, quien muere poco después en el mismo año gracias a que la ciudad de Santiago de los Caballeros sufre una inundación, ya que el volcán de Agua dejó caer una ola de agua, lodo y muchos desechos a la ciudad después de varios días de constantes lluvias que terminaron acumulándose en el cráter de dicho volcán. Es en 1542, a partir de las leyes nuevas que se dieron en España, que el rey Carlos I decide crear la Real Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua, que es también llamada Capitanía General de Guatemala. El rey Carlos I de España, en la Real Cédula, con fecha de 13 de septiembre de 1543, delimita los límites territoriales y políticos de la nueva capitanía, quedando el territorio desde el Soconusco, Chiapas, hasta Costa Rica, y expresa también claramente lo siguiente: y mandamos que el gobernador y capitán general de dichas provincias y presidente de la Real Audiencia de ellas tenga y ejerza por sí solo la gobernación de aquella tierra y de todo su distrito, así como la tiene nuestro virrey de la Nueva España, y provea los repartimientos de indios y otros oficios como lo solía hacer la dicha Real Audiencia, y los oidores no se entrometan en lo que a esto tocare, ni el dicho presidente en las materias de justicia, y firme con los oidores los que proveyeren, sentenciaren y despacharen. Y de acá en adelante, hasta 1812 y 1820, con la Constitución del Cádiz, Guatemala fue una entidad política y territorial semi-independiente, únicamente dependiente de las órdenes de la corona, como cualquier virreinato o territorio español en América. Después de lo dicho anteriormente, podemos aclarar un segundo punto, y es que no, Guatemala no perteneció como tal a México durante la época colonial, ya que es el mismo rey de España quien aclara que serán entidades políticamente diferentes, cada una con sus propios dirigentes y ambos subyugados a la corona española. Sin embargo, quiero resaltar que tanto México como Guatemala no eran países independientes para entonces, por lo que aunque Guatemala hubiera sido dependiente directa de la Real Audiencia de México, ambos pertenecían a la corona española. Y como tercer y último punto, resolveremos lo siguiente: Guatemala y Centroamérica realmente se independizaron gracias y exclusivamente a México y formamos parte del Imperio Mexicano.
Para este último punto tenemos que viajar hasta el año 1810 en México y 1811 en Centroamérica. En México, en 1810, Miguel Hidalgo y Costilla da el grito de declaración de independencia e inician varios movimientos independentistas, mientras que en Centroamérica, más precisamente en El Salvador, en 1811 es cuando se da este mismo paso gracias a José Matías Delgado. Sin embargo, relatar lo sucedido en México y Centroamérica desde 1810 hasta 1821 es una tarea que nos llevaría un video entero, por lo que vamos a resumir lo siguiente. En México se llevan a cabo bastantes guerras entre liberales y realistas, y es a causa de tanto revuelo que en 1821 Chiapas decide anexarse a México a través del Plan Iguala, mientras que en Centroamérica desde 1811 se dieron bastantes revueltas y persecuciones entre realistas y liberales. Es el 14 de septiembre de 1821 que en Guatemala reciben la noticia de que su territorio, Chiapas, ha decidido anexarse a México a través del Plan Iguala, por lo que el capitán general de Guatemala, Gabino Gainza, quien había sido fuertemente influenciado por los próceres guatemaltecos Pedro Molina y José Cecilio del Valle, mandan a llamar a Cabildo para la mañana del 15 de septiembre de 1821. Mientras tanto, en México, desde el día 13 de septiembre se reunieron en Tacubaya, un lugar histórico en la Ciudad de México, los españoles Juan O'Donoghue, Francisco Novela y el criollo Agustín de Iturbide. En este lugar se reunieron para discutir sobre la independencia de México, acordando los tratados de Córdoba. Fue el 15 de septiembre de 1821 que Francisco Novela reconocía a Juan O'Donoghue como el nuevo jefe político de la Nueva España y se ordenó liberar a los prisioneros, volvió la libertad de prensa y se proclamó una nueva libertad. Mientras tanto, en Guatemala, ese mismo día por la mañana, después de una larga discusión entre próceres, alcaldes, líderes religiosos y el capitán general, gracias a la presión social de cientos de personas en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Guatemala, y cabe resaltar también algunos movimientos algo ambiguos, es que se da por fin el anuncio de la firma de la independencia de Centroamérica. Esta independencia proclamada y firmada por la tarde del 15 de septiembre de 1821 era válida para el territorio desde Guatemala hasta Costa Rica, sin aceptar la anexión al Plan Iguala, como pretendía hacer Gabino Gainza, queriendo imitar a Chiapas. Guatemala y México se independizaron, mientras que en Guatemala aún se debatía qué hacer, si se forma una nueva nación federal o no. En México se creó el Imperio Mexicano. Fue en noviembre de 1821 que Agustín de Iturbide manda una carta de invitación para formar parte del imperio a Gabino Gainza, quien ilegalmente acepta en enero de 1822. Sin embargo, el 1 de julio de 1823, en la ciudad de Guatemala, se firma y declara la independencia absoluta de Centroamérica, dejando en claro que el movimiento que unió a Centroamérica y a México fue un hecho ilegal que no representaba la voluntad del pueblo centroamericano y que ni siquiera los tribunales del imperio ni el mismo Agustín de Iturbide aceptaron dicha anexión. Esto expresado en el segundo considerando del acta del 1 de julio de 1823, firmado en la antigua Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicado en su centro histórico. Dicho lo anterior, podemos dejar en claro en este tercer punto algo que ha sido un tema de mucha polémica, pero la respuesta es no. Guatemala y Centroamérica no se independizaron directamente y gracias a México, y tampoco fueron parte del Imperio Mexicano. Legalmente hablando, es prácticamente imposible. La historia es clara desde que empezamos en 1524 hasta 1821, dejándonos pruebas escritas sobre la diferencia entre ambos territorios que posteriormente formaron naciones. Con todo lo anterior dicho, quiero volver a aclarar al público que este video es meramente informativo, no pretende humillar o enaltecer a uno ni a otro, dejando en claro que la historia siempre será objetiva, y acá a lo que veníamos fue a aclarar algunos puntos que yo consideré que habían sido desviados de su realidad gracias a información a medias o desde ya una profunda desinformación.
Siendo guatemalteco, he tenido que ver esta desinformación en varios lugares por internet o en la vida real desde hace ya casi 10 años, y durante estos 10 años he aprovechado para investigar sobre estos temas. Actualmente, Guatemala y México mantienen buenas relaciones. Los habitantes de cada país están cada vez más unidos y hermanados, y a pesar de las diferentes contiendas en redes sociales, estoy seguro que seguiremos manteniéndonos como buenos vecinos y hermanos durante lo que nos queda de existencia, ya que lo que realmente importa de todo lo que hemos visto es que ambos hemos pasado por mucho y ambos merecemos respeto, armonía y cordialidad. Si les ha gustado el video, les agradecería infinitamente que le den like a este video y que se suscriban a mi canal si quieren más contenido parecido. También me pueden dejar sus recomendaciones en la caja de comentarios de lo que les gustaría de que hablara en un próximo video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta la próxima.